Pasaban los días uno tras otro y se confundían tanto entre sí que al cabo de 2 o 3 semanas solo sabía el tiempo que había transcurrido en días porque había hecho una marca por cada día en la piedra próxima a la puerta del refugio. El tiempo real lo medía por los acontecimientos destacables. Un día no era nada porque no había nada que recordar, solo que el sol salía, que el sol se ponía, que había luz o no. Acontecimientos que se fundían en su memoria y así los utilizaba para acordarse del tiempo, para saber y recordar qué había sucedido, para llevar un diario en su mente. Estaba el día de la primera carne. Había sido un día que empezó como todos los demás. Se había levantado con el sol, habían limpiado el campamento y estaba seguro de que tenía suficiente madera para una noche más. Pero llevaba muchísimo tiempo comiendo peces y buscando bayas y ansiaba algo más. Anhelaba otro tipo de comida más pesada, comida más recia. Estaba ansioso de carne. Por aquellos días pensaba por las noches en la carne. Se imaginaba a su madre preparando un asado o soñaba con pavo. Incluso una noche llegó a despertarse antes de ser la hora de atizar el fuego, con la boca segregando saliva y el sabor de chuletas de cerdo en el paladar. Completamente real. Pero todo había sido un efímero sueño. Con todo, lo indujo a intentar agenciarse carne. Había llegado a trabajar en busca de madera cada vez más lejos. Últimamente había llegado a distanciarse del campamento casi medio kilómetro tras la madera y veía muchos animales. Había ardillas por doquier, pequeños y rojizas que le chiaban y parecían echarle pestes y saltaban de rama en rama. Había también infinidad de conejos grandes y grises con manchas rojizas y otros grises más pequeños que únicamente lograba ver al amanecer. Los mayores se quedaban impertérritos en algunas ocasiones hasta que él se aproximaba muy cerca de ellos para entonces saltar y alejarse 3 o 4 pasos, botando antes de quedarse inmóviles de nuevo. Pensó que si le dedicaba atención al asunto y practicaba, probablemente podría alcanzar con una flecha o una lanza uno de esos conejos de mayor tamaño, nunca los pequeños o las ardillas. Eran demasiado pequeños y rápidos. Luego estaban esos pájaros atontolinados. Lo exasperaban hasta tal punto cuando los tenía cerca que los sacaban de quicio. Los pájaros se encontraban por todas partes, 5 o 6 en cada grupo, y con un camuflaje tan perfecto que Brian podía sentarse y descansar apoyando contra un árbol y, con uno de ellos enfrente de él, entre el ramaje de un sauce a una distancia de 60 centímetros, escondido, y únicamente estallaba en un vuelo aparatoso en el precioso momento en que Brian lo adivinaba. Solo que era incapaz de verlos, que no podía encontrar su localización exacta antes de que emprendiesen el vuelo. Tal era su total inmovilidad y así de perfecto era su mimetismo. Y lo que empeoraba todo era que permanecían totalmente mudos o parecían quedarse mudos. Esto casi era lo que más coraje le daba, el modo como se ocultaban de él. Tampoco acababa de acostumbrarse a su forma de alborotar cuando emprendían el vuelo. Parecía que cada vez que iba a coger madera, lo que hacía todas las mañanas, se pasaba todo el tiempo saltando y haciendo cabriolas porque le daba cierto reparo. Una memorable mañana había llegado hasta un leño que le pareció la parte final de un tocón al pie de un abedul seco, y no había hecho más que acercar sus dedos para tocarlo cuando se produjo el revoloteo en su propia cara. Pero el día de la primera carne había decidido que no había cosa mejor con que probar que
con un pájaro atontolinado, y aquella misma mañana partió con su arco y su lanza a atrapar uno y comer carne. Nada de recoger leña, nada de buscar bayas, sino atrapar a un pájaro y comer carne. En un principio la caza no fue bien. Vio muchos pájaros mientras caminaba por la orilla de un extremo al otro del lago y luego en sentido contrario, pero únicamente los veía cuando ya habían emprendido el vuelo. Tenía que dar con la forma de verlos primero, verlos y acercarse lo suficiente como para poder dispararles con el arco o arrojarles la lanza, pero no encontraba la forma de verlos. Cuando iba por la mitad de su recorrido alrededor del lago y ya había espantado a unos 20 pájaros, estaba cansado y se sentó al pie de un árbol. Tenía que esforzarse mucho, tenía que descubrir lo que estaba haciendo mal. Había pájaros ahí y él tenía 2 ojos. Debía encontrar una solución compaginando estos 2 elementos. No observo bien, pensó. No estoy observando bien. Más que actuar totalmente equivocado, obraba bien, pero no de la forma adecuada. Muy bien. El sarcasmo acompañó a su pensamiento. Ya lo sé, gracias. Sé que no actuó de la forma adecuada. Pero, ¿cuál era la correcta? El sol de la mañana lo había abrazado y sus sesos parecían estar hirviendo dentro de su cabeza. Seguía apoyando en el árbol, pero no se le ocurría nada hasta que empezó a caminar otra vez, y no había dado ni 2 pasos cuando un pájaro saltó como una exhalación. Había estado ahí todo el tiempo mientras estuvo pensando cómo verlos, precisamente a su lado, exactamente ahí. Casi gritó. Pero esta vez, cuando el pájaro echó a volar, algo atrajo su mirada y esa fue la clave secreta. El pájaro se lanzó en dirección al lago y luego, dándose cuenta de que no podía posarse sobre el agua, dio media vuelta y se metió entre los árboles en lo alto de la colina. Cuando giró, dando un rodeo hacia los árboles, el sol lo iluminaba y Brian lo vio por unos instantes como una mera forma puntiaguda en la parte delantera que ya se proyectaba hacia atrás como una bola aerodinámica hacia empalmar con el grueso cuerpo. Algo así como una pera, pensó, puntiaguda por un lado y rechoncho cuerpo por el otro, una pera voladora. Y ese fue el secreto. Él no había hecho más que buscar plumas, el color de pájaro del ave que estaba posada ahí. En lugar de eso, tenía que buscar su contorno. Debía procurar ver la forma en vez de las plumas o el color. Tenía que adiestrar los ojos para que localizaran la forma. Era como enchufar la televisión. De repente pudo ver cosas en las que jamás se había fijado anteriormente. Al poco rato le pareció ver 3 pájaros antes de que echaran a volar. Los vio posados y se aproximó a uno de ellos haciendo movimientos muy pausados. Se acercó lo suficiente como para intentar un disparo con el arco. Falló esa vez y falló muchas más, pero los vio. Vio sus rechonchas formas con las cabezas puntiagudas posadas entre el ramaje por aquellos pájaros. Empezó 1 y 1000 veces, aguantó y hizo volar las flechas, pero no disponía todavía de plumas en las flechas y estas no dejaban de ser palos que salían pesadamente del arco, que se desviaban a los lados. Incluso cuando el pájaro estaba a 3 o 4 metros de distancia, la flecha sin plumas que le dieron la estabilidad que necesitaba se apartaba y iba a perderse entre la maleza o golpeaba contra una rama. Pasado un tiempo, abandonó el arco. Este había servido a la perfección para los peces que se acercaban a la punta de la flecha, pero no era nada útil cuando se trataba de disparar a cierta distancia, por lo menos no de la forma en que lo estaba haciendo hasta el momento. Sin embargo, había llevado consigo el arpón y el que hizo primero con 2 puntas, y cambió de manos sus útiles de caza, el arco en la izquierda y el arpón en la derecha. Probó lanzando el arpón, pero no era lo suficientemente bueno ni lo suficientemente rápido.
Los pájaros solían volar alocadamente con rapidez, levantaban el vuelo con celeridad, pero descubrió al fin que se veía el pájaro en reposo y se dirigía a él oblicuamente, no directamente, sino formando un ángulo de atrás hacia adelante. Podía aproximarse bastante más, acercar la punta del arpón casi hasta el mismo pájaro y asestarle una estocada rápida. Estuvo al punto de conseguirlo en 2 ocasiones y por fin, en la parte de abajo que lindaba con el lago y no lejos de la madriguera de castores, obtuvo su primera carne. El pájaro estaba posado y él le soltó la estocada. Las 2 puntas lo hirieron, cayó a tierra y murió casi instantáneamente. Revoloteó un poco. Brian lo atrapó enseguida y lo agarró bien con ambas manos hasta que estuvo seguro de que estaba muerto. Recogió a continuación el arco y el arpón y se fue corriendo, circundando el lago hasta el refugio donde el fuego se había reducido a unas ascuas brillantes. Se sentó contemplando el pájaro y preguntándose qué hacer. Había asado los peces enteros, no los tocaba para nada y desprendía su carne. Esto era diferente, no tendría más remedio que limpiarlo. En su casa todo aquello siempre era muy sencillo. No tenía más que acercarse a la tienda y comprar un pollo que estaba ya desplumado y limpio, sin plumas ni las vísceras del interior, y su madre lo asaba en el horno y él entonces se lo comía. Su madre de los viejos tiempos, la de antes de todo aquello, esa era la que se lo asaba. Ahora ya tenía en sus manos un pájaro, pero en su vida había limpiado uno. Jamás había destripado ni arrancando las plumas a ninguno y no tenía ni idea de por dónde empezar. Pero quería la carne. Tenía que conseguir la carne y esto lo estimuló. Luego resultó que las plumas se desprendieron con suma facilidad. Intentó desplumarlo, pero la piel del pájaro estaba tan suelta que también se arrancaba, así que se limitó a tirar de la piel y a despelejarlo. Lo mismo que uno monda una naranja, pensó, algo así. Solo que una vez lo tuvo despellejado, las tripas se desprendieron del pájaro y se le cayeron por detrás. Inmediatamente quedó envuelto en una nube de un olor penetrante, un hedor de algo así como excrementos humeantes que ascendía de la grasienta madeja de vísceras que se desprendieron del pájaro y que estuvo en un triste tirar. Pero no solo estaba el hedor, había algo más, un tipo de riqueza que le apetecía a su hambre y le hacía pasar por encima de ese olor repugnante. Le cortó el cuello rápidamente con su hacha, le cortó asimismo las patas de igual manera y se quedó en las manos con algo parecido a un pollo pequeño con una oscura, gorda y apretada pechuga y unas cortas patas. Lo colocó sobre un base de palos encima del estante de piedra y llevó las vísceras y las plumas al agua a su piscifactoría. Los peces se las comerían o se comerían lo que pudiesen y esta acción de alimentarlos lo reportaría a su vez a él más alimento en forma de pescado. Su segunda idea fue arrancar las plumas de las alas y de la cola, ya que eran rígidas, largas y bonitas, con franjas y motas marrones, grises y rojas. Ya les buscaría alguna utilidad, pensó. A lo mejor servirían para colocarles el guía en las flechas. Arrojó el resto al agua, vio a los redondos pececillos tironear ahí y se lavó las manos. Cuando llegó al refugio se dio cuenta de que las moscas invadían la carne y la espantó. Era asombrosa la rapidez con la que habían acudido, pero en cuanto avivó las llamas y el humo aumentó,
Las moscas se enfumaron como por arte de magia. Atravesó el pájaro con una vara puntiaguda y lo sostuvo sobre el fuego. El fuego estaba demasiado fuerte. Las llamas lamían la carne grasa y por poco se prendió el fuego al pájaro. Lo elevó más aún, pero era peor el calor intenso. Finalmente decidió desviarlo un poco a un lado y ahí parecía que se asaba correctamente, aunque así solo se asaba un lado y el jugo salía goteando. Tenía que girarlo lentamente y eso le costaba mucho porque le dolían las manos al cabo de un momento. Buscó un palo terminado en forma de horquilla y lo clavó en la arena para apoyar en él la vara con que había ensartado el pájaro. Empezó a darle vueltas ahora y comprobó que había dado con el método adecuado de asarlo. Al cabo de unos minutos, la parte de fuera estaba ya hecha y el olor que despedía era casi idéntico al olor de su casa cuando su madre asaba el pollo en el horno. Y ya no pudo aguantar más. Pero cuando intentó arrancar un trozo de pechuga, se dio cuenta de que aún estaba crudo por dentro. Paciencia, se dijo. La mayoría de las cosas requerían paciencia, esperar, pensar y hacer bien las cosas. La mayor parte de las cosas, la mayor parte de la vida, consistía en tener paciencia y pensar. Se aplicó de nuevo a su trabajo, dando vueltas lentamente al pájaro, dejando que el jugo penetrara bien en la carne, dejándolo asarse y oler y asarse. Llegó un momento en que ya no dio importancia a si la carne estaba hecha o no. Se veía negra por fuera y dura y caliente y se la iba a comer. Partió un pedazo de pechuga, un pellizco de carne, se lo llevó a la boca y lo masticó con parsimonia. Lo masticó tan lenta y cuidadosamente como fue capaz para extraer todo su sabor y pensó: jamás, jamás en ninguna comida, en ninguna de las hamburguesas y bebidas, en ninguno de los guisos y comidas de su casa, nunca en ningún dulce, pastel o tarta, nunca en ningún asado, filete o pizza, nunca había saboreado nada tan apetitoso como ese primer bocado. Primer carne.